Cuando hagamos una descripción del espacio, sea cual sea el espacio del que estemos hablando, una habitación, un armario ropero, un paisaje tras la ventana, debemos pensar en él casi como si tuviera los rasgos de un personaje más. Con mucha frecuencia conseguimos, gracias al espacio, una definición más exacta de los personajes. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el refrán. Pero también podríamos decir, dime por dónde andas, los espacios exteriores, o muéstrame tu dormitorio, los espacios interiores, y sabré quién eres, aunque estés ausente. Centrándonos en el espacio privado de los personajes, no será la misma habitación, es decir, la decoración, el orden, el olor, la habitación de un adolescente que la de un matrimonio de ancianos o la de una monja de clausura. Con solo describir el interior de un armario, un escritor debería ser capaz de definir con bastante precisión al personaje que guarda allí sus pertenencias. Nunca está de más, y son muchos los autores que así lo hacen, dibujar en una hoja aparte el mapa o el plano de los lugares transitados por los personajes. Bueno, desde la distribución de las habitaciones de una casa hasta el lugar que ocupa cada comensal en una mesa durante una comida o una cena. Existen varios tipos de espacio. Están los espacios reales, herencia un poco de los autores naturalistas, neorrealistas y objetivistas, que son espacios que no están distorsionados y pretenden ser puramente reales y objetivos. Luego están los espacios subjetivos, coloreados por las pupilas de un personaje en particular, que está atravesando por un momento especial desde el punto de vista afectivo y personal. Ese significado tiene la frase de ver la vida de color de rosa, o la de lo veía todo muy negro, porque es la forma de ver el espacio de esos personajes. Luego están los espacios simbólicos o mentales, los sótanos, las buhardillas, bueno, aquí hay que recordar los de Barba Azul o los del Silencio de los Corderos, que son reflejos del inconsciente. En fin, nada bueno podremos encontrar en el sótano de un psicópata. Hay autores que optan por inventar un espacio propio, un universo completo donde hacer crecer a sus personajes. Son los casos de Macondo para García Márquez, Santa María para Onetti o Región para Benet. Y eso sin contar con los espacios míticos del Señor de los Anillos o Juego de Tronos o las bibliotecas laberínticas de Borges. Pero a la hora de construir un espacio, ten cuidado con los espacios demasiado tópicos, como son, por ejemplo, los amaneceres en las parejas de enamorados, o el campo abierto del preso recién liberado, o el campus universitario que vuelve a pisar la mujer recién divorciada y al fin liberada. En fin, los espacios cerrados tienen que ver con las interioridades y con la parte oculta de la vida. Y si son oscuros y húmedos, más todavía. Los espacios abiertos, la luz, las cumbres de las montañas, los cielos claros y sin nubes, suelen ser expresiones del futuro feliz y despreocupado. Ahora te toca a ti. Describe al menos 3 espacios diferentes. Que uno de ellos sea un recuerdo de cuando eras niño. Una habitación, un parque, un portal, un cuarto de baño. Otro, un lugar tenebroso. Un cementerio, un sótano, un callejón oscuro, una cueva. Y el tercero, un lugar totalmente imaginado. Por ejemplo, la cabina de una nave interestelar, el dormitorio del Papa, una ciudad sumergida, una biblioteca medieval. Acuérdate de que debes describir usando todos los sentidos. Escucha el ruido, percibe el olor, estate atento a los matices de la luz y a los detalles pequeños. ¡Ánimo! Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!